Sean bienvenidos y bienvenidas, sobre todo los que vienen por primera vez, los recibimos con alegría. Este lugar quiere ser un lugar de encuentro con Jesús, de encuentro con la palabra, de encuentro como iglesia, para crecer juntos en la fe. Este centro de espiritualidad, nosotros, ¿se escucha bien? Sí. Justamente hoy, 10 de mayo, se cumplen 10 años en que celebramos la primera misa abierta a toda la gente, siendo centro de espiritualidad palotina. En el año 2013 tomamos la determinación de abrir un centro de espiritualidad. Le dijimos al entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Poli, que para abrir el centro de espiritualidad teníamos que dejar una parroquia, y la parroquia que más posibilidad tenía de ser cubierta era Santa Isabel de Hungría. Y ahí nos embromamos a ellos. No sé si lo embromamos o fue una ventaja. Entonces, él nos pidió un año, esperamos todo ese 2014, fuimos preparando a la comunidad. Fue la primera parroquia de nuestra jurisdicción aquí en Argentina, Santa Isabel de Hungría, ¿no? Cuando todo eso pertenecía a la iglesia, a la basílica de Medio Auxiliadora, a la iglesia San Carlos, lejos de ahí, en Almagro. Y bueno, dejamos en el 2014 para ya a fines de 2014 y 2015 comenzar acá el centro de espiritualidad. Esta casa era y es también presta un servicio para la comunidad de católicos de habla alemana, así que compartimos las actividades con ellos. El padre que siempre atendía a la comunidad alemana, después tuvo como 40 años, el padre Pablo, ya estaba enfermo, no había otro reemplazante, así que bueno, vinimos ahí con el padre Rubén. El padre Rubén también habla alemán, así que él cada tanto le celebra la misa en alemán. Y compartimos este espacio, pero cuando llegamos acá, lo primero que hicimos fue poner la imagen de la Virgen de Luján para que nos identifique como iglesia católica y para que la madre acoja la cartelera. La hablamos con el párroco si podíamos celebrar la misa abiertamente, y el 10 de mayo empezamos con un grupito muy chiquito de personas a celebrar la primera misa, hace 10 años. Y ahí empezamos, ya habíamos tenido encuentro acá de nuestros colegios, de docentes, y ahí empezamos con los retiros, con los talleres, durante estos 10 años hasta el día de hoy. Así que vamos a dar gracias por este camino, y hoy rezamos en la oración de la mañana por todas las personas que en estos 10 años participaron del centro, ¿no? Muchos nos acompañan de la casa del Padre y rezamos por ellos, y otros seguimos peregrinando por esta tierra. Y hoy tenemos la alegría de acoger al nuevo Papa, León XIV. A mí me ha creado un trauma impresionante este Papa. Porque siempre uno piensa en el Papa como una persona muy mayor, y tiene mi misma edad. Así que ya le estoy pidiendo a Ana una sesión para elaborar. Si dice que tenemos papa para rato, tenemos Rodolfo para rato. Es 2 meses más viejo, 2 meses más viejo. Pero yo creo que es una gran alegría. Yo le decía a muchos, es un hombre que ha trabajado como misionero muchos años en Perú, como pastor, muy cercano a su gente. Yo escuchaba a una colaboradora de él cuando el Papa le pidió que asumiera como prefecto del Dicasterio para Obispos. Él le pidió un tiempito más porque Perú estaba atravesando una situación difícil y él quería acompañar a su gente. Y el Papa ahí lo dejó 1 o 2 meses más, pero después ya se lo llevó. Es un hombre de gestión, ha sido rector general de los agustinos, ha sido provincial, es un hombre que conoce la Curia Vaticana también, es decir, me parece que tiene muchas condiciones, pero más allá de eso, es el hombre que fue elegido y que tenemos que apoyar. Yo decía los otros días, si Dios hubiese querido elegir un hombre perfecto, no hubiese encontrado ninguno, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Pedro tampoco lo era, Pedro lo niega a Jesús, lo abandona, pero se demuestra que Dios construye desde la debilidad humana. Esa es la paradoja del Evangelio, ¿no? Desde nuestra debilidad, todos somos seres pecadores, limitados, pero Dios a todos nos elige para ocupar un lugar en su pueblo, en su iglesia, y servirlo desde ahí, ¿no? Y desde nuestra fragilidad se hace presente la fortaleza de Dios, ¿no? Padre Fiorito, que fue un gran predicador de retiros, él se pregunta ¿por qué eligió a Pedro y Pedro lo tuvo que negar, lo abandonó? Para que quede de manifiesto que la piedra es Jesucristo, y que el Papa, en nombre de Jesucristo, por el poder de Jesucristo, es piedra, es vicario de Cristo, ¿no? Así que vamos a dar gracias.
y para mí es una gran alegría que esté Ana con nosotros, también compartiendo toda su sabiduría, porque esta doble dimensión, esta dimensión desde la psicología, desde lo humano, también desde lo bíblico, lo teológico, me parece que nos va integrando, ¿no? Tenemos que integrar. Este tema de la esperanza tenemos que verlo así en globalidad, ¿no? Así que para los que no la conocen, después Ana se presenta, ella misma se va a presentar, pero nos viene acompañando desde antes que viniéramos, porque el primer taller con Ana lo dimos en Santa Isabel de Hungría. Amar sí, pero ¿cómo era? Amar sí, como fue el primer taller que dimos juntos por un matrimonio de Santa Isabel, que eran de los grupos ya matrimoniales, jóvenes, con Ana y su esposo, y él nos conectó y bueno, ahí empezamos a trabajar juntos, así que en estos 10 años Ana nos vino acompañando. Le damos gracias por esta presencia. Tenemos la foto del Papa que el Padre Rubén en poquitos minutos consiguió hacerla, encuadrarla, enmarcarla para tenerla acá con nosotros hoy. Vamos a dar gracias por este nuevo Papa y los invito a hacer una oración que nosotros rezamos hoy a la mañana en el Laudes, invocando para el Papa, para la Iglesia y para cada uno de nosotros la sabiduría de Dios, que es del libro de la sabiduría, el capítulo 9, es la oración de Salomón. Dios de nuestros padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, con tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas y para que rigiese el mundo con santidad y justicia y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría, asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos, porque soy tu servidor, hijo de tu esclava, un hombre débil y de vida efímera. Yo soy demasiado pequeño para comprender el derecho y las leyes, y aunque uno sea perfecto entre los hombres, sin la sabiduría que viene de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tu santo cielo, Señor, y de tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos, y conozca yo lo que es de tu agrado, porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos acompaña siempre nuestra Madre, nuestra patrona, la Reina de los Apóstoles, es María en el cenáculo, con las mujeres, los familiares de Jesús, los discípulos, a la espera del Espíritu, ¿no? Y llenas del Espíritu, en oración, en reflexión llena del Espíritu, nace la Iglesia Apostólica, ¿no? La Iglesia Apostólica, así que María nos preside y nos acompaña en este momento de reflexión para que podamos realmente profundizar en este tema vital que es la esperanza, ¿no? Queremos vivir la esperanza, ¿es posible vivir la esperanza? ¿Cómo vivir la esperanza? Muchas gracias a todos, así que para los que no conocen la casa, hay baños aquí abajo, también allá arriba. La contribución es voluntaria, queremos que todo el mundo pueda participar, cada uno pone lo que puede para sostener un poco este espacio que es de todos nosotros. Y vamos a hacer un intervalo donde, como siempre, Emma con tanta generosidad nos prepara el café y compartimos un rato también de charla entre nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Qué lindo compartir cada encuentro, ¿no? Cuando nos decidimos a estar juntos para reflexionar sobre algún tema en particular. Generalmente, siempre que preparamos algo con el Padre Rodolfo, son esos temas que nos atraviesan, ¿no? Que nos atraviesan como humanidad, porque eso es lo que somos. Somos humanos que estamos aprendiendo en este camino de la vida, cada uno con su historia, con sus debilidades, con sus fortalezas. Y bueno, por eso es que mi humilde contribución a esta tarde es prepararnos, ¿sí?, para después poder recibir todo lo que Rodolfo tiene preparado para nosotros. Y cuando yo digo prepararnos, porque
cada uno va a interpretar, ¿sí?, el contenido que se quiere dar, ese contenido profundo, ese contenido esperanzador, ¿no? La palabra de hoy es la esperanza, de acuerdo a los filtros que tienen, porque así funcionamos los seres humanos. Cada uno de nosotros fue constituyendo en su cerebro una forma única de mirar al mundo. Por eso, frente a un mismo hecho, podemos tener opiniones diversas, ¿sí? Entonces nos vamos a preparar para realmente que nuestra vasija, si está por ahí un poquitito agrietada por esos avatares de la vida, la podamos sellar y que realmente entre el contenido que esta tarde tiene para todos nosotros. Vamos a tratar de desmenuzar el título del encuentro. Ustedes habrán recibido la invitación y decía, ¿no?, como pregunta, ¿es posible vivir la alegría de la esperanza en el presente? ¿Cómo? Entonces, yo los invito, ¿se acuerdan cuando teníamos las clases de castellano, lengua y literatura, que las profesoras nos hacían analizar una oración, ¿sí?, palabra por palabra, ¿no? Teníamos que poner abajo qué era, si era artículo, si era sustantivo, bueno, si era sujeto, si era modificador, bueno. Es un lindo ejercicio para cuando tenemos que tomar alguna decisión en la vida o cuando tenemos que ponernos a un poquito ponerle el freno a la reacción interna que nos produce un acontecimiento. Ir analizando palabra por palabra. Entonces, el título empieza con ¿es posible? ¿Es posible? Y quería partir de una base, de una frase, que se le atribuye a Albert Einstein. Vamos a creer que sí, que era de él, no sabemos, porque vieron que las frases son de todos y a veces no es de ninguno. Pero me gustó la frase. Dice, donde hay un deseo, hay un camino. Entonces yo me pregunto, ¿es posible esto de vivir la alegría de la esperanza? ¿Es posible? Y bueno, para que sea posible tiene que haber un deseo. Y para que exista ese deseo, ¿sí?, me va a mostrar el camino. Pero acá vamos a tener cuidado, ¿sí?, porque abunda en nuestros días, en bibliografía, ahora que estamos tan conectados en las redes sociales, ¿no? Frases como lo que deseas se cumple, ¿no? Si lo pedís, lo tenés. Fuerza con el universo. No, ojalá funcionara así, pero lamento decir que no, ¿no? La posibilidad implica, aún en situaciones difíciles que todos atravesamos por el hecho de ser humanos, ¿sí?, aún en esas situaciones se pueden encontrar formas de superar los obstáculos, ¿sí?, y encontrar nuevos caminos. Entonces, retomamos. ¿Es posible? Yo digo que sí. Yo apuesto que sí. Sí, porque si yo tengo un deseo de lo que sea, de transformar, de cambiar, de aceptar, de perdonar, de convivir, de asimilar,
de aprender. ¿Es posible? Sí, es posible. Si viene de la mano del deseo y ese deseo me muestra el camino. Y quizás ustedes me digan, pero Ana, ya somos grandes, toda una vida, yo siempre fui así. Miren, dos cositas. Una, la ciencia no se cansa, ¿sí?, de hablar hoy día de la neuroplasticidad. Esa neuroplasticidad que nos va a acompañar hasta que digamos adiós. Antes se creía, creo que ya lo dije en otro taller, ¿no? Antes se creía que nuestras neuronas envejecían, que nuestras neuronas, las que perdíamos, ya no las podíamos recuperar más. Esa idea ya está totalmente afuera. Hoy las nuevas investigaciones científicas hablan de que mientras tengamos vida hay neuroplasticidad. Podemos transformar esos automatismos que hemos ido construyendo a través de la historia de nuestra vida, los podemos transformar. Hay un doctor que me parece muy interesante, un médico geriatra argentino, el doctor Diego Bernardini, que habla mucho sobre la nueva, no habla de la vejez, la tercera edad, la senectud, no. Él habla de la nueva longevidad, ¿sí? Esa nueva longevidad que gracias a la ciencia cada vez se posterga más, cada vez tiene más años. Por eso que el Papa tenga 69 años hoy para la ciencia, y si Dios le da buena salud, vamos a tener un Papa por largos años. La proyección de la edad se ha modificado abismalmente en estos últimos 5 años. Antes se creía que una persona que llegaba a los 80 años tenía como un paréntesis de 4 o 5 años más. Hoy se cree que la persona que llega lúcida, por supuesto, con salud, a los 80 años, tiene un margen de vida de más de 10, 15 años. Así que todos no me vengan con la excusa que no podemos cambiar porque somos grandes, porque somos viejos, porque ya está, porque yo soy así, porque yo soy así. No. La posibilidad existe. Entonces, la primera diapositiva, ¿es posible? Sí, es posible. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿sí?, nos pasamos la vida quejándonos, nos pasamos la vida deseando, quisiera tal cosa, quiero tal cosa, pero no hacemos nada para que ese deseo se cumpla. Entonces, muchas veces acordamos, cedemos, dejamos que otros cedan, ¿sí? Y nos perdemos y no sabemos cuál es nuestro verdadero deseo. A veces hasta somos capaces de dejar que otros elijan por nosotros. Y la cosa no es así. Cada uno de nosotros es responsable de sus actos. Cada uno de nosotros tiene la libertad de elegir. Y a pesar, ¿sí?, de las distintas circunstancias que nos atraviesan, podemos hacer ese silencio que produce el ruido interno y saber elegir y preguntarnos constantemente, ¿quiero o no quiero? ¿Esto lo quiero para mí o no lo quiero para mí? Y entonces
La vida tiene otro sentido cuando la poseemos. Es mi vida, es mi vida, es mía. Es el regalo que Dios ha obrado en mí. Y cada uno de nosotros tendrá que abrazar ese cómo personal, intransferible, y por supuesto hacerlo perfecto a su talle. Porque compararnos con lo que le pasa a los demás, con lo que hacen los demás, con la vida que me hubiese gustado tener, no sirve para nada. Lo que ayuda es abrazar esa decisión, eso que quiero cambiar, transformar, y por supuesto hacerlo a mi talle, que es el que mejor me va a quedar. ¿Cómo seguía la frase? ¿Es posible vivir en la alegría? Vivir en la alegría. Nos vamos a preguntar qué entendemos por alegría. La alegría que va de la mano de la felicidad, ¿sí? No es una meta que tenemos por delante. Creo que alguna vez lo dije también en un taller aquí. Es la estela que deja el barco en la mar, ¿no? Es lo que vamos haciendo, lo que vamos amasando, lo que vamos pudiendo con cada uno de nuestros actos y con cada una de nuestras decisiones. La huella que vamos impregnando en el camino de nuestra vida. Eso es felicidad. Aristóteles decía que tiene que ver con la noción de armonía, esa coherencia que existe entre lo que se dice, se piensa y se hace. Buena pregunta. ¿Esto que estoy diciendo tiene que ver con lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo? Si hay disonancia, si hay una pata que falla, ahí no hay armonía. Y donde no hay armonía, no hay alegría. Descubrir el aspecto positivo que hay en todas las cosas, en las actividades, en las relaciones, cultivar la fuerza de voluntad que habita en cada uno de nosotros, nos permite aumentar, ¿sí?, esa actitud positiva de alegría frente a cualquier situación en la cual nos podamos encontrar. Miren, nosotros tenemos un cerebro, ¿no? Es como la CPU de cada uno de nosotros. El cerebro tiene ciertas particularidades de funcionamiento. Eso está cada vez más estudiado. El cerebro está compuesto de un montón de neuronas, y las neuronas se unen con unos cablecitos, y por esos cablecitos circulan neurotransmisores. Sería como la savia, ¿no? Como la electricidad que va conectando a unos con otros. Nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, ¿sí? Él siempre va a estar a favor de la supervivencia. Por eso el cerebro, cuanto menos puede hacer, menos hace, porque no nos quiere gastar. El cerebro dice, bueno, está bien, sobreviví. Y tiene ciertas pautas, ¿sí?, que liberan un neurotransmisor que se llama la dopamina. Si acá hay alguien que sufre de Parkinson o conoce a alguien que tiene Parkinson, saben que la medicación que se les da a esos enfermos, ¿sí?, es la de levodopa, ¿no?, que la tienen que tomar cada 4 horas
porque enseguida se disuelve. Bueno, así funciona la dopamina en nuestro cerebro. ¿Y qué produce dopamina? ¿Qué le produce dopamina al cerebro? La queja, echarle la culpa a los demás y querer siempre tener razón. Esas tres cosas producen dopamina y nos dan placer. Nos sentimos bien. Ahora, eso nada tiene que ver ni con la alegría ni con la felicidad. Entonces ahí podemos encontrar, ¿sí?, algún puntito, algún caminito que me diga a mí si yo estoy viviendo con alegría o no. ¿Cuántas de estas tres cosas están presentes en cada día mío? La queja, vivo echándole la culpa a los demás, siempre quiero tener la razón. Entonces no me voy a sentir mal, pero por ahí no voy a ser feliz ni voy a percibir la verdadera alegría. La verdadera alegría tiene que ver con la gratitud, donde se enciende la gratitud, aparece la alegría. Es clave, ¿sí? ¿Y cómo podemos experimentar nosotros esa gratitud? ¿Sí? Con las cosas simples de todos los días. Creo que aquí todos estamos pudiendo escuchar, si no, ustedes no estarían ahí sentados. Entonces, podemos escuchar. El milagro del oído, el milagro de la vista. Todos, con mayor o menor dificultades, pudimos llegar hasta acá. Podemos caminar, podemos respirar, podemos empezar de nuevo en las pequeñas cosas de todos los días. Ahí está la gratitud. Yo, que trabajo con personas ayudándolas, ¿sí?, a que recuperen esa inteligencia emocional, que no se dejen llevar por esos grandes oleajes de emociones que a ninguna parte los van a llevar. Siempre recomiendo este ejercicio. Tengan un papelito en la mesita de luz. A la mañana o a la noche escriban por qué quisieran dar gracias ese día. Por lo que vivieron, por lo que quieren vivir. Es un buen ejercicio que nos permite poner en funcionamiento la gratitud. Esa gratitud que nos da alegría y que a la vez la tenemos que manifestar, porque muchas veces las ganas de estar alegres no condice con la cara que tenemos. O sea, ¿vieron esa frase que dice, contale a tu cara que estás un poquito contenta, ¿no? Son esos pequeños gestos, ¿sí?, que nos conducen a grandes cambios. Y ustedes me podrán decir, sí, Ana, pero yo estoy pasando por situaciones muy difíciles, ¿sí? Con con el otro, conmigo, ¿no? ¿Cómo hago para sentir esa alegría? ¿Cómo hago para encender esa llamita? Otra pata que tiene el poner en funcionamiento la gratitud es compartirla en la comunidad. Solos no llegamos a ninguna parte. Compartir lo que nos sucede, compartir lo bueno, compartir lo malo, nos ayuda en como mecanismo, ¿no?, de poner en funcionamiento un nuevo estilo, ¿sí?, que reemplace al que el cerebro ya tiene acostumbrado, de la queja, echar la culpa, tener siempre la razón.
Eso es neuroplasticidad. Y aceptar que la vida incluye momentos de adversidad, momentos de frustración, momentos de pérdida y finitud. Nuestra única verdad, la finitud. Todos sabemos que tenemos fecha de vencimiento. Todos. ¿Y entonces qué hacemos en el mientras tanto? ¿Esperamos que llegue? ¿O tenemos la posibilidad de contagiar esa alegría y esa esperanza en lo cotidiano? Muchas veces asociamos esperanza a que el mundo cambie. Y por casa, o sea, yo, ¿qué le puedo pedir a las autoridades que cambien? Sí, quizás con un voto pensado, no sé. Pero yo sí tengo mucho para cambiar en mi diario vivir, con esos poquitos que están al lado mío. Y por último, ¿es posible vivir en la alegría de la esperanza? Y acá vamos a cerrar con esto, ¿no? ¿Qué entendemos por esperanza? La esperanza hay como dos tipos según la etimología de la palabra, ¿no? La esperanza como esperanza ilusoria y la esperanza como esperanza lúcida. La primera no se asienta en la realidad, se asienta en el afuera, que sucedan hechos, ¿sí? Que, no sé, que compre un billete de lotería y me gane la lotería, qué sé yo. Es bastante ilusorio, está lejos de la realidad. La esperanza profunda, ¿sí? Es aquella que se asienta en la realidad. La esperanza que está bien fundada, que tiene fundamentos, ¿sí? Que actúa como esa fuerza motivadora, ¿sí? Que pone en funcionamiento mi diario vivir. La esperanza no es optimismo, ¿no? El optimismo es una manera de camuflar la realidad, ¿sí? La esperanza es más profunda. La esperanza no es el convencimiento de que algo va a salir bien, sino es la certeza de que algo tiene sentido. No importa cuáles van a ser los resultados, pero yo lo hago, porque para mí, para el otro, para el mundo, tiene sentido. La esperanza es el afán que nos libera de la depresión, del futuro agotado. La esperanza es capaz de narrar porque mira al futuro y posibilita la marcha con orientación y sentido. Supone un movimiento de búsqueda. No nos cansemos de buscar posibilidades. Son infinitas, no se acortan en un espacio breve. Todos tenemos infinitas posibilidades. La esperanza se aleja del pensamiento positivo. Otra cosa que anda por ahí dando vueltas en el ambiente, ¿no? Porque aún en el sufrimiento hay esperanza, y sobre todo para nosotros los creyentes.
Entonces, algunas prácticas diarias, ¿no?, que fomentan la esperanza. Enfoquémonos en la mitad del vaso lleno y no en la mitad del vaso vacío. Hagamos esa práctica. Contemos con una red que nos acompañe. Donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Hagamos vida al Evangelio. Tengamos conexiones que nos nutren. Yo los felicito, más que por haber venido aquí a escucharnos, los felicito por la actitud que tuvieron de tener hoy un espacio de nutrición. Eso es maravilloso. Poder nutrirse, poder alimentarse con cosas, ¿sí?, que les van a dar energía y que van a ir, como decía al principio, sellando esas pequeñas grietas para que realmente el Espíritu de Dios habite en nosotros. Rodolfo, todo tuyo. Muchas gracias, Ana. Le agradecemos realmente este aporte, un aporte muy, muy positivo. Se quedaron con ganas de más, ¿no? Vamos a ir siguiendo. Él me dijo, media horita. Vamos, porque ahora entraríamos más del enfoque de la fe. Entonces, antes de entrar a este nuevo tema, les propongo que hagamos la pausa, la merienda, y después entramos ya directamente. Así que tendríamos 10 minutos, podemos pasar acá en el salón al lado, donde está el café, el té, pueden llevar mate, lo que quieran, y compartimos lo que tenemos para encontrarnos también un poco entre nosotros. 10 minutos y volvemos, ¿no? El patio en medio de la ciudad, los retiros los solemos usar bastante. Muy bien, vamos entonces a continuar con este tema que nos introducía muy bien Ana, sobre la esperanza, ¿no? Yo puse acá la frase esta: la esperanza no defrauda, que es el lema del año jubilar, el lema que nos dejó el Papa Francisco, ¿no? Cuando en la bula de convocatoria, la esperanza no defrauda. Un poco ya lo decía Ana, la esperanza no se identifica con la negación de la verdad. No significa decir, bueno, acá no pasa nada, no es tapar la realidad. Como ella también lo decía, no se consigue con actitudes voluntaristas, con control mental. Tengo que estar bien, tengo que estar bien, tengo que estar bien, con mecanismos de sugestión. Me sugestiono que estoy bien, con efectos mágicos, ¿no? Hago tal cosa y ya voy a estar bien. No es sinónimo de optimismo, como decía Ana. No es solo fruto de un manejo anímico. Es algo mucho más profundo este tema de la esperanza. ¿Dónde nace la esperanza en nosotros? Yo los invitaría con paciencia a leer unos párrafos de la carta que escribió el arzobispo de Buenos Aires este año, la carta pastoral, Monseñor García Cuerva, sobre el tema de la esperanza. Y él dice: en primer lugar, tenemos que recordar que el cimiento de la esperanza, el fundamento de la esperanza, es la fidelidad de Dios, que no nos abandona y que nos anima a confiar en Él. Por eso no es optimismo, es decir, está fundada en el amor que Dios tiene por nosotros. Nuestra esperanza no se apoya en nuestros talentos o capacidades, solo se apoya en la bondad del Padre, para quien nada es imposible, en la muerte de Cristo, que dio su vida para reconciliarnos, y en la actividad incesantemente renovadora del Espíritu Santo que nos ha sido dado. La esperanza es una certeza, porque tiene su fundamento en la fidelidad de Dios a sus promesas.
Y continúa diciendo, la esperanza se funda en el amor que brota del corazón de Jesús, traspasado en la cruz. Parte del encuentro con el Señor, presente en su palabra, en los sacramentos, en la oración, en los que sufren. La esperanza no es un concepto teórico, no es una definición abstracta, es un don de Dios. Hay que pedirla y hay que forjarla en el encuentro con la persona de Jesús, porque Él es nuestra esperanza. Por eso, ¿dónde encontrar la esperanza? Yo creo que hay tres canales, tres fuentes, ¿no? Por un lado, es un regalo de Dios. Dios nos regala la esperanza. Es un don que recibimos de Él. En segundo lugar, es fruto de la salvación de Cristo. Esto lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Nace con el don y la libre aceptación de la fe. Cuando recibimos la fe en el Señor, hemos recibido el don de la espera, y de una espera gozosa. Si hay algo que no se entiende, levantan la mano y sin ningún problema preguntan, Lo importante es que se entienda. En la salvación de Cristo, en este Cristo que me salvó, está implícito el don de la esperanza. Porque la salvación no es un hecho ya visibilizado en plenitud. Jesús nos redimió en la cruz, es decir, Jesús en la cruz nos obtuvo el perdón de los pecados, Él asumió en su carne que no conocía el pecado, nuestra carne de pecado, la llevó, realizó el gesto de amor, de entrega, que nos reconcilia con el Padre y entre nosotros. En la cruz el Señor nos abrió el camino hacia la vida eterna, Este Dios que se hizo hombre y selló una nueva y eterna alianza en la cruz, nos hizo camino de eternidad. Esa obra de la salvación ya está presente entre nosotros, pero todavía no. Es un sí ya, un ya sí y un todavía no. Y por eso esta obra de la salvación implica la esperanza, porque nosotros vivimos signos de salvación. Nosotros vivimos el don de la salvación, pero esa salvación todavía no la vivimos en plenitud. Y por eso, en este Dios que nos salva, la propia obra salvadora nos regala el don de la esperanza. Sabemos que hasta ahora la humanidad entera está gimiendo con dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos por dentro esperando la condición de hijos adoptivos, el rescate de nuestro cuerpo. Con esa esperanza nos han salvado. Es decir, sabiendo que la redención va a llegar a su plenitud. Dice, esta es la carta a los romanos, ¿no? Romanos 8, 22, 26. ¿Se lee bien? Sí. Romanos 8, 22, 26. Con esa esperanza el Señor nos salvó. Cuando nos salvó nos dio esa esperanza de saber que va a llegar la plenitud de la salvación. Porque lo que uno ve no necesita esperarlo. Y por eso necesitamos la esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. De ese modo el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad. Y en la carta a los Efesios leemos, entonces vivían lejos de Cristo, antes de que viniera Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y a sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vivían sin esperanza, pero gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estaban lejos, ahora están cerca por la sangre de Cristo. Ahora en Cristo viven en esperanza. Estas citas, mejor dicho, perdón, disculpando la redundancia, el Papa Benedicto XVI, en la encíclica que escribe sobre la esperanza, somos salvados en la esperanza. Cuando nosotros dejamos que la obra salvadora de Cristo actúe en nuestra vida, actúe en nosotros, es cuando crecemos en la esperanza. ¿Y qué significa dejar que la obra salvadora de Cristo actúe en nosotros? Significa abrirnos a su misericordia, dejarnos amar por el Señor, dejarnos perdonar por Él, permitir que Él habite en nosotros para que podamos amar y perdonar como Él ama y perdona. Esa experiencia
de la misericordia. Una experiencia recibida, nosotros recibimos la misericordia de Dios, Dios nos manifiesta su misericordia, pero esa misericordia de Dios nos mueve a la misericordia, y por eso es una misericordia recibida y dada. Siempre aumenta en nosotros el don de la esperanza, porque Dios es misericordia. Y por eso en cada momento de misericordia, Dios se hace presente en nuestra vida y con Él se hace presente el don de la esperanza. La experiencia de Dios es la que nos abre la esperanza. Quien conoce a Dios, quien conoce el amor del Padre, quien se vincula con Jesús, quien se deja iluminar y animar por el Espíritu, vive en la esperanza. La esperanza es fruto del encuentro con Dios, ¿no? La esperanza crece en nosotros cuando maduramos en el camino del seguimiento de Jesús. Es siempre fruto del encuentro personal con Jesucristo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, es un hombre de esperanza. Porque está haciendo la experiencia de la salvación, está haciendo la experiencia de la misericordia, la experiencia del amor. Está disfrutando, está gozando ya desde ahora lo que un día va a gozar en plenitud. Ana decía, la alegría brota de la gratitud. Por algo, el centro de nuestra vida cristiana se llama Eucaristía. Y la Eucaristía es la gran acción de gracias. Porque la Eucaristía es el momento en donde el Señor nos revela su gesto más alto de amor. Entrega la vida, entrega su cuerpo, derrama su sangre. Y es el momento en donde Él nos manifiesta el amor en el perdón, de sangre derramada para el perdón. Es el momento donde nos dice hasta que nos ama hasta el extremo. Y por eso es el momento en donde le damos gracias a Jesús y al Padre, movidos por el Espíritu, ¿no? Fomentar la gratitud es fomentar la fe y es fomentar la esperanza. Nosotros tenemos esta invitación que nos hace Ana, y me parece que desde el punto de vista cristiano es una necesidad contemplar los dones de Dios cada día. Nosotros nos acostumbramos a los dones de Dios. Por eso yo siempre digo, un hombre de fe, una mujer de fe cristiano, mira la vida y mira su historia, no desde un mero análisis de su historia. Mira su historia desentrañando la presencia de Dios en esa historia. Y cómo esa historia me conduce a un presente donde yo puedo vivir mi fe. Una historia seguramente con alegrías y tristezas, con heridas, una historia con pecado y con gracia, con amor y desamor, una historia como la de cada uno de nosotros, que siempre es un entramado de situaciones alegres y dolorosas, de vínculos y de desvinculaciones, pero es la historia en la cual Dios nos fue conduciendo a un presente que tenemos que agradecer. Y por eso la mirada de la historia siempre tiene que ser una mirada agradecida, por más dolorosa que haya sido esa historia. Porque es la historia que nos enseña a vivir el presente. Es la historia que nos permite mirar de otra manera hoy. Es la historia que nos fue forjando para que hoy podamos tener otra mirada y otra experiencia. Incluso desde experiencias con las cuales hoy podemos ayudar a otras personas que han vivido esa misma experiencia, ¿no? Lo importante no es, como dicen tantos, lo que has vivido. Lo importante es qué haces con lo que has vivido, ¿no? Jung, ¿no? ¿Qué haces con lo que has vivido? Es decir, eso que has vivido te sirve para ayudar a otros, te sirve para amar, te sirve para crecer en el amor. Y ahí nace la esperanza. Y acá, nuestro querido beato Eduardo Pironio, ¿no? Si alguien escribió sobre la esperanza y si alguien fue un signo de esperanza y de alegría. Miren, la vida de Pironio fue una vida marcada por la cruz. Y fue un hombre de alegría y esperanza. Los temas de Pironio son la cruz, la esperanza y la alegría, María y la alegría. Dice el cardenal Pironio, la esperanza supone apoyarse en la fuerza de alguien con mayúscula, que nos sostiene y abrirse generosamente a la debilidad de algunos que nos necesitan. Es decir, yo soy hombre de esperanza cuando me dejo amar, me apoyo en el Señor y cuando soy apoyo para los demás. La esperanza brota de esa actitud de amor, ¿no? Apoyarse en la fuerza de alguien que nos sostiene
y abrirse generosamente a la debilidad de alguno que nos necesita. Como todo don brota de una relación de amor con Dios, ¿no? Somos llamados a pedir, a acoger, madurar en nosotros el don de la esperanza, alimentar la esperanza. En la bula convocatoria del Papa Francisco, con el lema Peregrinos en la Esperanza, que es el lema para este año jubilar, dice: el Espíritu Santo, con su presencia perenne en el camino de la Iglesia, es quien irradia en los creyentes la luz de la esperanza. Ese Espíritu, cuando yo me abro al Espíritu, es el Espíritu que me abre la esperanza. Por eso lo que decía Ana, no es un mero optimismo, no es una cuestión anímica simplemente, es recibir y acoger ese don de Dios, ¿no? Nadie, en efecto, vive en cualquier género de vida sin estas tres condiciones del alma, la de creer, esperar y amar. San Agustín. Ahora hay que citarlo mucho a San Agustín, porque el Papa es agustino. Dicen que cuando alguien no sabe de quién es una frase, se le adjudica a San Agustín, ¿no? Yo les conté ya a ese cura que estaba dando una charla y citó varias veces a San Agustín. Y cuando estaba terminando la charla dice: bueno, esta frase creo que es de San Agustín, creo, y le dice. Entonces cuando terminó se acerca un agustino, dice: padre, yo leí mucho San Agustín, esa última frase quédese tranquilo, es de San Agustín, Ahora, todas las otras, ninguna es de San Agustín. Dice el Papa Benedicto en Spes Salvis: el encuentro con Dios no es solo informativo, es performativo, puede transformar nuestras vidas. Y si vamos a la inteligencia artificial, dice: performativo se refiere a aquello que produce un efecto o acción directamente por el acto de ser enunciado o realizado, en lugar de ser simplemente una descripción o afirmación. Es decir, es una palabra, es algo dicho que produce un efecto en nosotros. Eso es lo performativo, ¿no? La palabra de Dios es performativa, porque cuando es pronunciada no solo me ilumina, me informa, me transforma, produce siempre un efecto en nosotros. Es el encuentro profundo con Dios el que nos abre el don de la esperanza. En la Biblia muchas veces se identifica la esperanza con la fe. La aceptación por la fe del don salvífico de Dios en Cristo lleva implícita la confianza en que la plena salvación será una promesa cumplida. Y acá está la cita de Hebreos 10, 22, 23. La esperanza, por tanto, acerquémonos con corazón sincero, llenos de fe, purificados por dentro de la mala conciencia y lavados por fuera con agua pura, con el signo bautismal. Mantengamos sin desviaciones la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Porque yo creo en Dios, que es fiel, brota en mí la esperanza. Y por eso la esperanza es fruto de la fe, ¿no? La esperanza no defrauda, ¿no? Que es el lema que repito que el Papa Francisco nos propone para este jubileo. Y leemos en Romanos, fíjense en esta cita de Pablo, ¿no? Esta es de Pablo. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados. Y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pablo escribe esta carta cuando está por emprender un viaje muy difícil para él, que es el viaje a Roma. Este Pablo que está dentro del ámbito todavía judío, pagano, pero del mundo oriental, se desarrolla en el oriente del imperio, ahora va a ir al centro del imperio y sabe que va a arriesgar su vida. Sabe que va a tener problemas de persecución, de hecho va a encontrar la muerte, va a ser martirizado en Roma, y sin embargo él dice: la esperanza no quedará defraudada por la fe que hemos recibido, ¿no?
Y todos hemos recibido ese don de la fe. Miren, la fe es una condición natural en nosotros, lo vamos a ver después, y Ana también lo hablaba cuando hablaba del deseo, ¿no? Nosotros fuimos hechos por Dios y para Dios, por eso hay un deseo interno de Dios en cada uno de nosotros, es una fe natural que tiende hacia Dios, pero en el bautismo hemos recibido la fe teologal. Por el don del Espíritu creemos que Jesucristo es el Salvador, el Señor de nuestra vida y Dios es nuestro Padre. Ese don de la fe hay que cultivarlo, pero lo hemos recibido, lo hemos recibido. En todos nosotros anida la esperanza como deseo y expectativa del bien. También en todos nosotros hay sentimientos contrapuestos, ¿no? Por momentos confiamos, por momentos tenemos temor, por momentos somos serenos, por momentos entra el desaliento, tenemos certeza, tenemos dudas. La esperanza no se identifica con el bienestar. Lo decía Ana recién, en los momentos de dolor es cuando más necesitamos la esperanza. La cruz, vivida por amor, nos hace crecer en la esperanza. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, dice Pablo en Romanos. Un Pablo que tuvo muchas tribulaciones, muchísimas tribulaciones. Yo empecé a mirar la película esta de Pablo, no me acuerdo cómo se llama, que es el diálogo de Pablo con Lucas, está en Netflix. ¿Cuál? Pablo de Tarso, no sé, yo no me acuerdo, está en Netflix, yo los títulos no me acuerdo. Es el diálogo de Pablo con Lucas cuando Pablo está en la prisión. Pero uno pone Pablo en Netflix y aparece. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la perseverancia, ¿no? La constancia, la virtud probada, la esperanza. ¿Sí? La tribulación produce la esperanza. La invitación de Pablo, sean alegres en la esperanza, la hacen en un momento muy difícil para los primeros cristianos. En un momento de persecución, de carencia, son expulsados de sus comunidades, son perseguidos por el imperio, viven situaciones de martirio, y Pablo habla, estén alegres en la esperanza. La esperanza no es optimismo. Ana le robé una frase que ella escribió, que me la mandó y que la decía hoy. No es el convencimiento de que algo saldrá bien. La esperanza no es optimismo, sino la certeza de que algo tiene sentido, al margen de cómo salga luego. Este punto me parece que es fundamental. Nosotros vivimos muchas veces una dependencia al éxito, al perfeccionismo. Todo fue bueno, pero si faltó esto, pero si hubiese sido diferente, pero no fue lo que quise, pero no conseguí esto. Es decir, nos cuesta conectarnos con la alegría del hacer aquí ahora, con la alegría del vivir, con hacer con sentido, cuando algo tiene sentido. Lo que estoy haciendo tiene sentido. Y aquí está la esperanza. Si me salió más o menos, me salió mal, me salió bien, pudo ser mejor, hubo cosas buenas, cosas malas. Pongamos nuestra mirada en los hombres y las mujeres de la Sagrada Escritura, que han recibido una misión. Ninguno de ellos vio la misión plenamente cumplida. Ninguno de ellos vio la promesa ya cumplida. Moisés no entró en la tierra prometida. Abraham no vio ese florescente pueblo que Dios le había prometido. María vio a su hijo, creyó en la resurrección, quizás lo habrá visto, ¿no? La Biblia no dice nada, pero no vio la plenitud de la obra de la salvación. Esto implica vivir la vida con sentido, independientemente del éxito alcanzado. Por eso vivir en la esperanza nos hace pacientes, nos enseña a saber esperar. Nosotros vivimos en la sociedad del ya, de la prisa, de la ansiedad. Es muy fuerte, yo lo he dicho varias veces en las homilías o en los encuentros. Han crecido muchísimos las enfermedades marcadas por la ansiedad, la depresión, a veces en chicos, ¿no? Las enfermedades, hoy en día hay ventas, acá lo puedo decir, de remedios psiquiátricos que antes, o de remedios que antes se daban para determinadas enfermedades, que ahora son de consumo generalizado, ¿no? Es decir, personas con dificultad de sueño, es decir, la ansiedad, y muchas veces todas estas depresiones o estas situaciones más, digamos,
de desequilibrio interior, tiene mucho que ver con la ansiedad, ¿no? La ansiedad es fruto de querer tener todo bajo control, de dominar las situaciones, de un protagonismo sin Dios. Yo tengo que dominar toda situación. Y eso me pone en una tensión porque me estoy poniendo en lugar de Dios. Entonces, el miedo por el futuro, porque todo salga bien, ¿no? La esperanza nos permite confiar, tener la certeza de que la promesa del Señor se cumplirá. La alabanza de Isabel a la Virgen fue: feliz de ti por haber creído, que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Así como la esperanza brota de la fe, la esperanza nos hace crecer en la fe. La ansiedad es un problema de nuestra relación con el futuro. No vivimos el presente pensando en el futuro, queriendo asegurarlo todo, queriendo tener todo en nuestras manos. Alguien dijo alguna vez: cada mañana tienes 2 asas. Podemos tomar el día por el asa de la ansiedad o por el asa de la fe, de la confianza en el amor de Dios. Por eso, ¿cómo crecemos en la esperanza? Desde el abandono. Cuando nos entregamos a las manos amorosas y providentes de nuestro Padre Dios. Cuando nos dejamos cuidar, nos dejamos guiar, nos dejamos iluminar por Él. Si nosotros miramos nuestra vida, ¿cuántas veces podemos descubrir acciones providentes de Dios? Una de las cosas que rescato fuertemente de la pandemia, en mí, en nosotros, en nuestra comunidad, en la gente que conozco, en amigos, es cómo Dios interviene. Dios interviene. Desde la renuncia del control del futuro. El futuro le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Cada día tiene su afán. Miren los lirios del campo. No tejen ni hila, y ni Salomón se vistió como ellos, ¿no? Miren las aves del cielo, no le falta nada. Y ustedes valen mucho más, ¿no? Esa dimensión de confianza, de entregarle el futuro a Dios, ¿no? Desde alimentar la experiencia del amor de Dios en nuestra vida. Ahí nace la esperanza. Desde vivir la vida con sentido, esto que decía Ana, ¿no? Es decir, lo importante es, quien vive la vida con sentido es un hombre y una mujer de esperanza, porque está experimentando la plenitud del sentido de la vida. Nuestra vida es para el encuentro con el Padre, para el encuentro con Jesús, para el encuentro entre nosotros. Vamos hacia el camino del encuentro definitivo, del banquete eterno, donde ya no existirá nada que nos separe, ni la muerte ni el pecado, que son las 2 cosas que nos separan. Ese es el sentido más profundo de nuestra vida. Cuando yo vivo el presente con sentido, y el sentido de nuestra vida es el amor, es la entrega, yo estoy alimentando mi esperanza. Desde construir desde Cristo, no desde nosotros. Yo también había notado algo que decía Ana, ¿no? Esto de dejar que la realidad nos invada, pero de una actitud de construcción, desde este construir desde Él, ¿no? Estos días, cuando se hablaba de la elección del Papa, la muerte de Francisco, el nuevo Papa, se usaba mucho la palabra: ¿será conservador o será progresista? Aplicado categorías sociológicas. Y todos nosotros tenemos que ser conservadores y progresistas. Tenemos que conservar el depósito de la fe. Es lo que Jesús nos reveló. En eso creemos. Es lo que también la Iglesia fue interpretando a la luz del Espíritu, en su magisterio, en los concilios, fue interpretando, ¿no? Pero tenemos que actualizarlo en el aquí y ahora, ¿no? ¿Por qué? Juan Pablo II hablaba de fidelidad creativa, ser fieles a la fe, pero creativamente en el presente, ¿no? Y cuando hablaba de la nueva evangelización, hablaba nueva en su ardor, nueva en su expresión, pero no nueva en el contenido de la fe. Ningún papa va a ser nuevo en el contenido de la fe,
porque no estaría siendo fiel a Cristo, no le pidamos que sea. Es decir, a veces le hemos hecho decir cosas a Francisco que nunca dijo, nunca quiso decir, porque queremos a alguien que sea nuevo en la fe. Y la fe es siempre la misma. Lo que cambia es cómo la transmitimos, cómo la adaptamos a la realidad, cómo esa fe ilumina la realidad. Porque el cristianismo, y en esto sí quiero insistir, no es una construcción humana. El cristianismo es una vida que se recibe. No somos nosotros los que construimos el cristianismo, que inventamos el cristianismo. No es una ideología. En esto el Papa Benedicto lo dijo tantas veces, ¿no? El cristianismo no es una ideología, no es una serie de principios éticos, no es un programa de vida simplemente, es un encuentro personal con alguien. Y ese alguien es Jesucristo, que transforma mi vida. Es acoger la verdad que está en Jesucristo, es en la acogida de esa vida donde está el don de la esperanza. Cuando yo acojo la vida de Jesús, cuando no creo que soy yo el que tiene que construir la iglesia, el que tiene que construirlo todo, el que construye el cristianismo, cuando acojo la vida y sumo todo lo que soy al servicio de esa vida, es cuando crece en nosotros el don de la esperanza. ¿Se entiende esto más o menos? Sí. Por eso, la esperanza fundada en la confianza que las promesas de Dios se cumplirán genera en nosotros un estilo de vida marcada, un estilo de vida sereno. Dios siempre nos da aquello que nos pide. Volvemos a citar a San Agustín, en la onda papal. Señor, pedime lo que quieras, pero concédeme aquello que me pedís. ¿Sí? Yo te entrego todo, pero concédeme aquello que me pedís. Eso nos da serenidad. Alegre. El fin de la historia es la plenitud del bien. Es la plenitud del bien. Yo hace mucho tiempo lo cito siempre, no me acuerdo cuál era el autor. Leí un libro hace muchos años de un autor ateo, había optado por el comunismo, por el socialismo más radical, y en un diálogo con los cristianos, él le dice, ustedes nos llevan una gran ventaja. Nosotros luchamos por una revolución. Ustedes también quieren cambiar el mundo, pero ustedes tienen la certeza de que esa revolución va a salir bien. Nosotros no. Ustedes tienen la certeza que ese cambio del mundo un día va a ser realidad. Y esa es la fuerza motora. La esperanza es la fuerza motora. Cuando acojo el don de la esperanza, mi vida se motoriza. Es por eso acoger el don de la esperanza nos hace alegres. Ahí sí viene un optimismo interior muy profundo, porque acojo aquel don que me da certeza que aquello por lo cual estoy entregando la vida, un día lo recibiré en plenitud. Y la tercera característica, una vida llena de gozo. El sentido de nuestra vida no está en lo conseguido, en el éxito, en el reconocimiento, en lo alcanzado. El sentido nos da el amar en todo lo que hacemos, en vivir cada momento con sentido. La esperanza, dice el cardenal Piroño, es la fuente de nuestra alegría, de nuestra auténtica alegría. Un hombre de esperanza es necesariamente alegre. Y un hombre alegre tiene siempre el corazón dispuesto a la esperanza. La alegría y la esperanza van inseparablemente unidas. Por eso San Pablo nos exhorta, sean alegres en la esperanza, y nos augura que el Dios de la esperanza los llene de alegría. Y dice también el cardenal Piroño, una persona triste encuentra inevitablemente manchas en la sal, pero manchas en el sol. Manchas en el sol, yo manchas en la saco, manchas en el sol. Una persona alegre sabe descubrir en la noche el sendero que trazan las estrellas. Esto que decía Ana de las quejas, ¿no? Vivir quejándose, se decía, echarle la culpa a los demás, tener siempre razón. Dice el cardenal, hay personas que sienten el raro gusto, extraña vocación de buscar defectos, señalar peligros, anunciar calamidades. Esto no va a salir, siempre fue así, esto no va a andar, pero no, ya lo probamos, pero ¿para qué? No tiene sentido, siempre que frena, ¿no? Esa rara o esta extraña vocación, dice, vale mucho más anunciar explícitamente a Jesucristo, alentar a los hombres a que sigan caminando sin cansarse y preparar su corazón para la alegría del encuentro definitivo. Preparar el corazón para la alegría del encuentro definitivo.
La alegría del corazón nos hace gustar adentro la seguridad de que Cristo vino, resucitó y vive. Nos ayuda a caminar en la esperanza y pone constantemente en nuestros labios esta súplica ardiente y serena. Ven, Señor Jesús. Estas meditaciones sobre la alegría del cardenal Piroña, ¿no? Y en una reflexión sobre la esperanza sacerdotal, pero que creo que es válida para todos, dice: la esperanza está íntimamente conectada con la alegría. La alegría procede también de la esperanza. Como su contraria, la desesperación está íntimamente conectada con la tristeza o desgano o depresión espiritual. Los que viven en la tristeza fácilmente caen en la desesperación, dice Santo Tomás. Los que viven en la tristeza fácilmente caen en la desesperación. Hay una causalidad mutua entre ambas realidades sobrenaturales. La esperanza engendra gozo y el gozo alimenta la esperanza. Para el mundo de hoy, tan sumido en la tristeza y en el desaliento, los sacerdotes debemos ser los permanentes testigos de la alegría y de la esperanza. Esto es aplicable a todos, ¿eh? Todos tenemos que ser permanentes testigos de la alegría y de la esperanza. Y por último quería entrar en esto que Ana también nos planteaba al comienzo, que es el tema del deseo, ¿no? Decía Ana, donde hay un deseo hay un camino, citando a Einstein, donde hay un deseo hay un camino. El tema del deseo es fundamental en nuestra vida. ¿Por qué es fundamental? Fíjense ustedes las adicciones, el mundanismo, el materialismo, lo que nos deshumaniza, porque no nos deja hacer ese proyecto que Dios tiene de lo humano, en última instancia son fruto de falsos deseos, o deseos muy pequeños que no nos permiten conectarnos con el gran deseo, o si se quiere, de necesidades que las ubicamos en un lugar central de nuestra vida, cuando no de falsas necesidades que las ubicamos como necesarias. En última instancia, nuestros apegos al dinero, nuestro apego a la comida, al trabajo como activismo, es decir, nuestros defectos, ¿qué son? Querer satisfacer aparentes necesidades. Es una forma de tapar el deseo más hondo. Y el deseo más hondo de nosotros es el deseo de Dios. Y la esperanza alimenta ese deseo. Y el deseo alimenta la esperanza. San Gregorio dice que la dilación del cumplimiento del deseo, es decir, que todavía no se cumple ese deseo, confirma el deseo. Si lo que deseamos es de Dios, permanece y madura en el tiempo. Si no es de Dios, desaparece. Pero en nuestra espiritualidad cristiana, en nuestra sanación interior, tenemos que encontrarnos profundamente con el deseo de Dios. Esto está muy fuerte en San Agustín. ¿Por qué? Porque si no caemos en el voluntarismo. Tengo que rezar, tengo que ir a misa, tengo que dar una limosna, tengo que ayudar, es decir, el voluntarismo, tengo que hacer esto. No, porque te deseo, Señor, oro, porque quiero estar contigo, porque te deseo, quiero celebrar la Eucaristía, quiero encontrarte, Señor. Porque te deseo, quiero descubrirte en mi hermano necesitado, porque ese hermano es sacramento tuyo, estás ahí, en aquel que me necesita. Porque te deseo, es la conexión con lo más profundo de nuestro ser. Es salir de un Dios y del idealismo, es un Dios que se me pone como ideal, de un Dios que se me pone como categórico, es decir, como tengo que encontrar esto como una categoría fuera de mí, como del voluntarismo, a un Dios de la realidad. Yo soy para Él. Y cuando me encuentro con ese deseo de Dios, es cuando mi vida se planifica. Y es cuando brota en mí verdaderamente el don de la esperanza. En honor a San Agustín me van a aguantar una cita un poco larga. O en honor a Papa León XIV. ¿Qué es lo que se nos ha prometido? Dice San Agustín. La carta es hermosa toda, yo puse unos párrafos nada más. ¿Qué es lo que se nos ha prometido? Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. ¿Sí? ¿Qué se nos ha prometido? La visión de Dios.
donde descubriremos en plenitud su amor, donde seremos mirados plenamente con amor. Eso es lo que nos ha prometido. Y ya que por ahora le es imposible la visión, sea tarea de ustedes el deseo. Ya que ustedes todavía no tienen esa visión, sean ustedes el deseo. Toda la vida del buen cristiano es un santo deseo. Lo que deseas no lo ves todavía, pero por tu deseo te haces capaz de ser saciado cuando llegue el momento de la visión. Es el deseo el que te va a permitir vivir en plenitud el encuentro con Cristo. Supón que quieres llenar una bolsa y que conoces la abundancia de lo que van a darte. Entonces tenderás la bolsa, el saco, el odre, lo que sea, y los tirarás. Sabes que cuán grande es lo que has de meter dentro y ves que la bolsa es estrecha. Y por esto ensanchas la boca de la bolsa para aumentar su capacidad. Así Dios, difiriendo su promesa, ensancha el deseo. Como todavía no se da, ensancha el deseo. Con el deseo ensancha el alma y ensanchándola la hace capaz de sus dones. Es decir, el deseo me ensancha interiormente, ensancha mi corazón para que yo pueda recibir con más plenitud todo lo que Él tiene para darme. Deseemos entonces, hermanos, ya que hemos de ser colmados. Tal es nuestra vida, ejercitarnos en el deseo. Ahora bien, este santo deseo está en proporción directa de nuestro deshacimiento de los deseos que suscita el amor del mundo. Papa Francisco habló muchas veces del mundanismo, ¿no? ¿Qué es el amor del mundo? No es escaparle al mundo. Dios no quiere que escapemos al mundo, ¿eh? Dios quiere que estemos bien con los pies sobre la tierra, somos parte de una familia, de una sociedad, de una nación, de una patria, de una humanidad, tenemos que estar insertos en la vida social, política, económica, con los pies en la tierra, pero libres de poder alimentar en todo eso el deseo de Dios, ¿no? Ya que hemos dicho en otra parte que un recipiente para ser llenado tiene que estar vacío. Derrama entonces de ti el mal, ya que has de ser llenado del bien, ¿no? Todo lo que signifique renunciar a los falsos deseos, renunciar a los falsos dioses, a las idolatrías, sin esto no puedo vivir, esto lo necesito, es lo que te va a permitir ser llenado del bien. Ensanchemos pues nuestro corazón para que cuando venga nos llene, ya que seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Por eso la propuesta es por este lado, ¿no? Hagamos cada día una experiencia más profunda de Dios, alimentemos el deseo, porque ahí está la fuente de la esperanza. Eso que nos preguntábamos al principio, ¿es posible vivir hoy la alegría de la esperanza? Es posible, porque es un don de Dios y brota de esa experiencia con Dios. Tenemos la certeza de que es posible crecer en la esperanza. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Comparto absolutamente. Pero todos los que estamos acá tenemos una cierta edad, ¿no? Algunos más o menos, pero todos somos viejos. Y no tenemos jóvenes aquí, ¿no? Lo digo yo que he tenido 6 hijos, hemos tenido 6 hijos, no tuve sola. Y hemos educado en la fe y en la esperanza. Sin embargo, creo que más allá de que todo lo que uno le da a un hijo ayuda, crecen y realmente no lo pierden como base de una moralidad, de una conducta, de un modo de querer a los demás y de quererse bien también ellos. Sin embargo, es tanto lo que desde el mundo se recibe como bombardeo de otros valores, que hay un punto que andando la vida de los chicos van perdiendo de algún modo la participación, la vida activa, y ellos respetan todas nuestra actitud de vida y de participación dentro de la iglesia, intentando vivirlo como podemos, pero intentándolo bien. Pero nuestros jóvenes no están con nosotros, y lo digo desde nuestros propios hijos, pero acá no tenemos más chicos. No los tenemos, y son buenos chicos. Digo, están armados como para vivir en este mundo difícil. Pero no están.
trabajando también desde el mundo que nos ayuden a construir en esto, ¿no? No, sin lugar a dudas, yo creo que es uno de los retos, por eso me gustó mucho, no sé en qué momento lo dijo, pero está circulando mucho, por qué el Papa eligió el nombre de León XIV, ¿no? De León, por León XIII. Fue el Papa de la Revolución Industrial, ¿no? Y él habló de una nueva revolución industrial. Y eso tiene mucho que ver con el mundo presente, porque esta revolución industrial está marcada por un sistema de comunicación, de información, en el cual genera generan valores y desvalores en nosotros. Es decir, nuestros jóvenes no reciben ahora solo lo que la familia le dio, lo que la escuela le dio, lo que la parroquia le dio. Es decir, hay una apertura al mundo donde todo está. Entonces, el tema va a ser cómo insertarse, así como la Iglesia en el siglo XIX se insertó de alguna manera en esa revolución industrial, cómo insertarse ahora en esta nueva revolución de una forma evangelizadora, ¿no? Pero yo creo que una de las claves es esta. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho con nuestros jóvenes, de no llevarlos a una actitud voluntarista, es decir, tenés que ir a misa, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, es decir, poder comunicar la alegría de nuestra fe. Y tiene mucho que ver con la esperanza. Es decir, yo creo que el mundo va a creer en Cristo cuando nos vea que nosotros comunicamos la alegría de la esperanza. Es decir, ¿qué le pasa a este que está tan alegre? ¿Qué le pasa a este? Nos ha pasado a nosotros, nos hemos encontrado con personas que han pasado por situaciones de mucho dolor en su vida, de mucho dolor. Y sin embargo son personas que transmiten alegría, que sonríen desde el dolor. Son personas con experiencia de Dios, de fe, de esperanza, que nos motiva a decir, bueno, ¿qué le pasa? Pablo VI hablaba de las dos dimensiones de la evangelización, ¿no? La implícita y la explícita. Él decía, la implícita que es, cuando yo veo una persona que ama, que es alegre, que sirve, me voy a cuestionar, ¿por qué este es así? Pero va a llegar un momento en donde esa persona va a tener que decir por qué es así, y es lo explícito. Yo creo que a nosotros nos falta esas dos dimensiones y tenemos que ser presencia de una alegría en el mundo que se mantiene, pero no una alegría ficticia, ¿no? Una alegría verdadera, honda, que brota. Somos capaces de llorar cuando tenemos que llorar, pero en ese llanto mantenemos la confianza, la esperanza, en ese llanto encontramos la paz, pero también tenemos que dar razones de nuestra fe. Y dar razones de nuestra fe con un lenguaje que el mundo hoy entiende, y en los medios que lo entiende. Es el gran desafío, ¿no? Pero yo creo que es acá, frente a estas cosas, que no tenemos que perder la confianza, porque hubo momentos de la Iglesia donde parecía que todo se venía abajo, ¿eh? Y el Espíritu Santo suscitó nuevas cosas. Todo el siglo XIX fue un siglo de grandes santos, y fue un siglo de grandes conflictos para la Iglesia, de abandono, de revolución industrial, de revolución del pensamiento, y Dios suscitó hombres y mujeres con nuevas perspectivas. Por eso es mirar la vida no de un optimismo falso, sino de decir, bueno, este es el momento de la historia. Como decía el Papa Francisco, recibir la vida como la vida viene y a partir de acá tratar de dar respuesta, ¿no? Entonces, si vos como mamá, laica... Por supuesto que a nuestros hijos los atraviesa también los signos de los tiempos, la cultura. Yo no me preocuparía tanto por si vemos jóvenes en rituales, ¿no? Como quizás nos tocó a nosotros, pero trataría de ver un poquito más, ¿no? Con más profundidad, cuáles son los valores que tienen. Y esos valores los contagiamos nosotros, ¿sí? Y ellos también nos transmiten. Por eso, los contagiamos nosotros. Y Dios tiene un tiempo para cada uno. Yo confío en eso plenamente, ¿no? Dios, primero que habita, entonces no es que tiene que venir de afuera, habita en cada uno de nosotros, en cada ser. Y tiene un tiempo, así como cada fruta o cada flor aparece en una estación diferente. Pero yo me preocupo más por contagiar el Evangelio. Con los pequeños, como les dije antes, con los pequeños actos de la vida. Con la palabra justa, con la palabra, a veces, como mamás o papás, con la palabra breve,
A nuestros hijos no les gustan los discursos, ¿sí? Pero ellos ven más atrás, ¿sí? Y contagiar, no sé con quién hablaba en la pausa café, estamos llamados a una nueva pandemia, pero no la pandemia del contagio del virus, sino del contagio de la alegría, de la esperanza, ¿no? La gente se tiene, cuando nos subimos al ascensor, cuando nos subimos al colectivo, cuando esperamos que nos atienda un médico, cuando vamos a comprar zanahorias a la verdulería, el que está al lado tiene que sentir un perfume especial. Y ese es el perfume que nos da nuestra fe y nuestra esperanza. Es el signo del crisma, el crisma en el bautismo. El crisma tiene un perfume especial, porque el que se ha bañado de Cristo huele a Cristo, ¿no? Entonces dar ese perfume de Cristo. Yo cuando hablaba de lo performativo, me acordaba de una tira de Mafalda, cuando no quería ir al colegio y la madre le mostró la zapatilla. Y dijo, hay que ver la fuerza que tienen los medios audiovisuales hoy en día, ¿no? Sí. Hay que ver la fuerza que tiene nuestro signo de alegría. Hay que ver la fuerza que tiene, ¿no? Signo de alegría. Gente, ya es la hora porque tenemos la misa, pero ¿qué? No, que era alternativo en estos días donde estaba todo lo del cónclave. Sí. Incluso desde los que estaban allá en Roma y después con los testimonios de los jóvenes acá en los colegios. La alegría que ellos tenían y la esperanza. Y todo el tiempo hablaban del Evangelio. Es decir, de que todo esto iba a llevar a que el Evangelio fuera transmitido de otra manera. La Plaza San Pedro estaba llena de jóvenes, ¿eh? Y acá Llena de jóvenes, sí. los chicos decían, ¿no? A la salida de los periodistas. Sí, sí. Muy bien, gracias. Una cosa, antes que se vayan,